Éxodo capítulo 20, vamos a volver a leer los primeros 17 versículos. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que, las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Padre, nosotros nos presentamos ante usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos porque usted es el que moldea nuestra vida. Ayúdenos, queremos ser fieles a usted y conocerle en toda verdad. Señor, que su Espíritu hoy nos dé sabiduría y guíe nuestros pasos para poder entender su palabra y ponerla por obra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos un repaso de los mandamientos. Ahora sí, olvídese por un momento de su Biblia. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen. ¿Ok? Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Quinto mandamiento. Honra a padre y a madre. Sexto. No matarás. Séptimo. No adulterarás. Octavo. No robarás. Hasta ahí los hemos visto estas últimas 4 semanas. Y hoy vamos a llegar a los 2 últimos mandamientos, que son: no darás falso testimonio o no mentirás, y no codiciarás. ¿Ok? Así que comencemos estudiando estos 2 últimos mandamientos. Y vamos al 9º, que es: no darás falso testimonio o no mentirás. Ahí está la cara de Pinocho para recordarnos que no debemos mentir. En cuanto a nuestras palabras, los mandamientos nos enseñan que lo que tiene que haber en nuestra boca es la verdad. Este mandamiento es muy corto, versículo 16, no darás falso testimonio. Es muy corto, pero nos muestra en estos términos que está usando el Señor, es como si el Señor nos transportara a un juicio. Usted quizás ha estado de repente alguna vez en una corte, o hemos visto en un programa de televisión cómo es una corte, y pasa algo.
cuando un testigo se presenta para atestiguar de lo que ha visto, usualmente le ponen una Biblia adelante, él pone su mano derecha y ¿qué es lo que dicen? Juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y la persona dice, uy hermano, con ese ánimo lo dice. Sí, juro, dice la persona. Ese mandamiento como que nos transporta a ese momento por la terminología que utiliza. No darás falso testimonio contra tu hermano. Ahora, no significa que solamente es un mandamiento aplicado a cuando se está dando testimonio en una corte, en un proceso judicial. Pero es que el escenario de la corte nos muestra la gravedad que pueden tener las mentiras que nosotros decimos. Para nosotros las mentiras, para el género humano, las mentiras se nos han vuelto algo como muy cotidiano, incluso para salir del paso. Es más, me aventuro a decir que muchos de los pecados que nosotros teníamos antes de ser cristianos, posiblemente y gracias a Dios los hemos dejado, pero ¿cuántos de nosotros estaremos arrastrando todavía el problema de la mentira? Siendo creyentes. Y les damos poca importancia. Pero recordemos que la base para cumplir la ley de Dios es el amor, y en este caso estamos refiriéndonos al amor al prójimo. Y cuando un testigo se presenta delante de una corte, nos muestra qué tan dañinas pueden ser las mentiras y cuánto daño le podemos hacer al prójimo mientras nosotros estamos mintiendo. Usualmente las mentiras que damos no tienen quizás una mayor repercusión, algunas sí, otras menos, pero si póngase en el contexto de una corte y que de repente alguien mienta sobre lo que tú hiciste, ¿cuánto te puede costar eso a ti? Le doy un ejemplo. En 1922 en Estados Unidos, un hombre llamado Colin Ross fue enjuiciado por el asesinato de una menor de edad. Este hombre fue acusado por un científico en 1922, hace casi un siglo atrás. Recuerde que no tenía la tecnología que hoy teníamos, pero un científico lo acusó de que un cabello que se encontró en su cama era idéntico al cabello de la jovencita muerta. Y por la presión mediática que hubo, el juez terminó declarándolo culpable y Collins fue ejecutado, fue muerto. Pues pasó el tiempo, 70 años después más o menos, para 1998, el caso se volvió a abrir. Y ahora con la evidencia de ADN que trajo ¿cómo es que se llaman? Los avances de la medicina. E hicieron una prueba del cabello con el cual fue acusado este hombre y mandado a la pena de muerte. ¿Y sabe qué resultó? Que no era cierto. No era el cabello de la niña muerta. Para el 2008, Colin Ross fue declarado inocente y perdonado, pero ya estaba muerto. La pregunta es, ¿sirvió de algo a final de cuentas que lo declararan inocente? Yo sé que la familia se iba a decir, bueno, se hizo justicia, pero mira lo que costó esa mentira. Una vida, una vida. Nosotros debemos entender que cuando nosotros mentimos, de una forma u otra estamos dañando a los demás. Quizá no va a llegar a la magnitud de mandar a una persona a la muerte, pero déjame decirte que toda mentira va a dañar el entorno que vives. Un chisme puede destruir un matrimonio entero. Una mentira puede provocar muchos más problemas de los que tú siquiera has llegado a pensar.
A tal punto es el cuidado que nosotros debemos tener acerca de nuestra boca y acerca de lo que decimos, porque en nuestra lengua, como diría Santiago, hay un poder destructivo. Y aquí no quiero decir que nuestras palabras, como dice el pensamiento metafísico, nuestras palabras tengan poder para construir la realidad. No, es que una lengua cizañosa, una lengua mentirosa o una lengua descuidada puede provocar un gran problema en su alrededor. Creo que todos hemos sido testigos o de repente partícipes de un chisme que se armó en algún lugar. En la familia, en la casa, en la iglesia, donde sea. Una persona con una palabra descuidada y aquel asunto se volvió gigantesco. ¿Ha estado usted de repente testigo o de repente hasta metido en tal situación? Escuche lo que dice Santiago capítulo 3, versículos del 5 al 6, lo que nos dice sobre nuestra lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Con una descripción así pareciera que deberíamos arrancarnos la lengua. No, lo que quiere transmitirnos Santiago es la gravedad de nuestras palabras. Hermano, nuestras palabras pueden dañar increíblemente nuestro entorno. Es como cuando, no sé si tú alguna vez has hecho una fogata en el bosque. Es más, ¿te acuerdas que hace unas cuantas semanas estamos con el problema de los incendios en la Amazonía? Que hectáreas y hectáreas y hectáreas se estaban quemando sin control. Y no es de extrañar que no es que alguien llegó con un lanzallamas tirando así por todo lado y quemando todo. ¿Sabe cómo usualmente comienzan este tipo de incendios? Puede ser con un cigarrillo que se tira, puede ser con un fósforo encendido. Hermano, ¿y qué tamaño es el fuego de un cigarrillo, de un fósforo? ¿Cómo puede llegar a terminar, qué tamaño puede terminar teniendo? ¿Cuánto daño? Claro, tú dices, un fósforo. ¿Un fósforo qué? Te va a quemar el dedo y punto. De ahí no pasa. No, el problema es que el fuego comienza a alimentarse, 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 y después tú ya no lo puedes controlar. Ese es el punto acá. Tú das una palabra, tú dices algo, y si no tienes cuidado con lo que dices, que piensas que es chiquito, que piensas que es inofensivo, puede llegar a destruir mucho más allá de lo que tú piensas. Usualmente, el que miente no piensa en las implicaciones. No se puede llegar a imaginar las consecuencias de sus actos. Pero él, porque solamente él está pensando en su propio bienestar y cómo sacar provecho para su situación. A final de cuentas, ese es el punto acá. La mentira la utilizamos para nuestro propio bien. La mentira la utilizamos para sacar provecho de alguna circunstancia, para no quedar mal, que mi imagen no se manche, o para que manipular alguna situación, como cuando un niño le dice al papá, ay papá, no quiero ir al colegio, estoy mal. No, y es que él quiere quedarse jugando PlayStation en la sala todo el día. Está tratando de sacar provecho. Ese acto de egoísmo que conlleva la mentira o las palabras descuidadas, deja al descubierto qué tan grave es la mentira. Es cierto, hermanos, que hay ocasiones cuando nosotros no deberíamos decir la verdad. Le doy un caso. Imagínese que usted deja a su hijo por un momento en su casa, ya su hijo tiene cierta edad, nunca lo deje cuando están chiquitos, por favor.
Pero de repente, mientras usted no está, llama un desconocido a su casa y le pregunta, oye, ¿tus padres están? Tú no esperas que tu hijo diga, tengo que decir la verdad. No, estoy solo. Y mis papás no regresan de aquí a 2 horas. Es casi que estarle diciendo, ¿puedes venir? Obviamente el sentido común nos dice que el niño no debería decir la verdad en ese momento. Ahora, no estoy diciendo que se tenga que mentir. Lo mejor sería que le cuelgue el teléfono. Pero obviamente hay espacios donde el no decir la verdad es importante para preservar la vida de alguien por alguna razón. Pero aquí nos estamos refiriendo, hermanos, a las mentiras, a la falta de la verdad por causas egoístas. Este mandamiento se enfoca entonces en faltar a la verdad con una razón egoísta de por medio. El deseo de aprovecharse de la situación para que yo obtenga un bien. Quizás alguno de nosotros, y si nos ponemos a hacer memoria, ¿cuántas mentiras le decíamos a nuestros papás de lugares a los cuales íbamos a ir y no eran ciertos? ¿Cuál era el propósito de esa mentira? ¿Cuántos de nosotros mentimos y tapamos lo que hacemos para no quedar mal ante los demás? Por una cuestión de cuidar la imagen. Eso es una razón egoísta. Esos son razones egoístas. Y de fondo, las mentiras son egoístas. Y ese es el problema, hermano. Cuando nosotros mentimos, no solamente estamos dañando a nuestro entorno. ¿Alguna vez tú le has detectado una mentira a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa o a algún ser querido? ¿Cómo queda el corazón de la persona cuando detecta la mentira? ¿Queda herido? Desconfía, la próxima vez ya no le va a creer tan fácilmente. Se daña el corazón de los demás. Pero hay algo más. Cuando nosotros mentimos, no solamente estamos yendo en contra de nuestro prójimo, estamos yendo en contra de Dios. Escucha las descripciones que nos da la Biblia acerca de Dios. El Salmo 51, el versículo 6, comienza diciendo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué hace Dios? Ama la verdad. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es más, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Señor Jesús en Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos que todo lo que es Dios y todo lo que sale de Dios, ¿qué es? Es verdad. Él es el que determina que la verdad en su más absoluta santidad. Por tanto, violar este 9º mandamiento no solamente es dañar a nuestro prójimo, sino es ir en contra de la verdad de Dios. Toda mentira que se dice no solamente es contra los demás, es una ofensa contra nuestro Dios. El Nuevo Testamento está lleno de instrucciones de guardar el 9º mandamiento. Acompáñeme a Efesios 4 y vamos a leer este versículo, este pasaje, para que veamos las referencias acerca de hablar la verdad en el Nuevo Testamento. Efesios 4:22 comienza diciendo,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. ¿Cómo es el nuevo creyente? Ha sido revestido en la justicia y santidad de la verdad. La pregunta es, entonces, ¿por qué estamos mintiendo? Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos manda la Biblia a hacer? Ya en el Nuevo Testamento, para que nadie me diga, es que eso es un asunto del Antiguo Testamento. No. ¿Qué nos manda la Biblia a hacer? Hablar la verdad, que es la parte positiva. El mandamiento, el 9º mandamiento nos dice la parte negativa: no des falso testimonio. Y Efesios 4 nos dice la parte positiva: habla la verdad. Y es que la verdad es lo que tiene que estar en nuestra boca. Es más, la verdad forma parte de la regeneración. Si tú eres un verdadero creyente, la verdad forma parte de ti. Porque el nuevo creyente, Dios le ha dado como fruto el amor, ¿cierto? ¿Cierto? Y una de las características del amor que tenemos en 1 Corintios 13:6 es que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, hermano, la verdad forma parte de la nueva naturaleza. Cada vez que tú estás mintiendo, no lo estás haciendo siguiendo la nueva naturaleza, sino siguiendo el viejo hombre, que recuerda que está viciado conforme al mundo, conforme a los pensamientos egoístas. Cuando el salmista se pregunta, Señor, ¿quién va a vivir en tu santo templo? Señor, ¿quién va a poder habitar delante de ti? La respuesta que encuentra es el que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Nuevamente vemos, hermanos, que la verdad forma parte de la nueva naturaleza. La verdad forma parte de la nueva naturaleza. Hay muchas formas como este mandamiento puede estar siendo violado. No debemos pensar que se restringe solamente a hablar mentiras. El principio general que tiene este mandamiento es que nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras, que nuestras palabras siempre deben glorificar a Dios y nunca dañar a nuestro prójimo. Así que el 9º mandamiento incluye que nosotros debemos evitar hacer promesas que no vamos a cumplir. Sí, hermano, yo te tengo listo el trabajo para este viernes. Ah, pero no le dije de qué semana. No, eso es una mentira. También este mandamiento entonces nos muestra que nosotros tenemos que tener cuidado de no dañar a los demás con nuestra boca cuando estamos exasperados y enojados. Es más, muchas de las cosas que decimos en medio de nuestro enojo son una gran mentira. Tú nunca vas a cambiar. Ya ves, siempre estás en lo mismo. Eres un tonto. Son mentiras. Y son mentiras que dañan mucho. También, cuando se exagera la verdad para poder sacar provecho de la situación. O cuando se habla una verdad a medias. Alguien dijo, una media verdad es una mentira completa. Si tú tienes que rendir cuentas de algo y sabes que si mencionas esto te vas a ganar en problemas y deberías decirlo,
pero decides ocultarlo para no traer problemas a ti, estás diciendo la verdad a medias. Y una media verdad es una mentira completa. Este mandamiento también nos pone límites, que nosotros no debemos involucrarnos en rumores falsos, en chismes y en andar hablando descuidadamente. Y aun aunque los rumores fueran verdaderos, porque cuando alguien tiene algo contra otra persona, no se nos manda que lo reguemos como chismosos por todo lugar, sino que debemos hacer. Si tú tienes algo contra alguien, ¿qué debes hacer? Ir donde esa persona y resolver tu problema con esa persona. Alguien dijo que el chisme es la venganza del cobarde. Como no es capaz de amarrarse los pantalones e ir y enfrentar el problema, va y se va vengando con el chisme. Este mandamiento también nos restringe que nosotros no deberíamos estarnos burlando de las personas. Oye, orejotas. Oye, tú que tienes una sola ceja. O andarnos burlando de las capacidades o de la forma de los demás. Son palabras descuidadas de nuestra boca. Pero también este mandamiento nos restringe que nosotros, si deberíamos decir la verdad y nos callamos, también estamos violando este mandamiento. Hay ocasiones cuando tú debes decir la verdad, porque es para bien de otra persona. Pero si tú te callas y no le dices la verdad, pero no le dije mentiras, pero callaste, eso es violar el 9º mandamiento. ¿Qué hacer si estoy violando este mandamiento? Primero, hermano, nosotros tenemos que entrar en cuenta de la gravedad de nuestro pecado, dejar de pensar que las mentiritas son chiquitas, insignificantes. Alguien dijo que las mentiras tienen patas cortas. ¿Ha escuchado eso? Construir una mentira es como construir un castillo de naipes. ¿Usted alguna vez se ha puesto a hacer eso? Poner naipes para comenzar a construir castillo. ¿Sabe lo que va a terminar sucediendo? Va a terminar colapsando todo, inevitablemente. Eso es lo que sucede con las mentiras. Tienes que reconocer que has pecado contra Dios y has pecado contra tu prójimo. Así que tienes que ir a pedirle perdón a Dios por las mentiras que has dicho. Perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y comprometerte con Él en hablar la verdad. Pero también tienes que ir a pedir perdón a tu prójimo con el cual has hablado mal o por el cual has hablado mal. Pedirle perdón y restituir el daño. Eso lo vamos a hablar las próximas semanas. Quizás te toque a ti separarte de amistades que se unen para estar chismeando o estar hablando mal de otra persona. Quizás eso es lo que te va a tocar hacer, alejarte de esas personas, aunque estén dentro de la iglesia. Alejarte de esas personas que no quieren madurar ni quieren obedecer a Dios. También te va a corresponder darte tiempo para verificar lo que escuchas. No riegues un rumor o no creas todo lo que escuchas de otra persona sin antes haberlo verificado. Y también te va a tocar cuidar tu corazón para que tu boca no hable descuidadamente cuando estás enojado. Nuestro 9º mandamiento entonces nos dice: no darás falso testimonio. Vamos al 10º mandamiento, que es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Básicamente nos dice este mandamiento que en cuanto a nuestro corazón, tiene que haber contentamiento con lo que nosotros tenemos. Es el 10º mandamiento y no es el más fácil de todos. Al contrario,
creo que es el más difícil de cumplir. No mentir te ahorra callándote. No matar te ahorras absteniéndote quizás. Pero mientras que los mandamientos pasados incluían nuestras acciones, matar, adulterar, robar, y nuestras palabras, mentir, el 10º mandamiento que incluye la actitud del corazón. La actitud de nuestro corazón. Se está prohibiendo la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es el deseo desmesurado, el deseo fuera de toda proporción de poseer lo que otro tiene. Se refiere a este deseo descontrolado y egoísta que se convierte en una amenaza para otras personas. A mí no me interesa pasarle por encima a nadie con tal de obtener lo que yo quiero obtener. Con tal de obtener lo que yo quiero obtener. Se debe diferenciar acá, hermano, la codicia de el sano deseo por las cosas. Este mandamiento no significa que tú no puedes volver a ver, qué sé yo, una ropa en una tienda y decir, ah, qué bonito, yo quisiera tener eso. O que alguno quisiera y dijera, yo quisiera el día de mañana tener mi casa propia. No, no podemos censurarlo y decirle, oye, codicioso. No, esa no es la idea acá. La idea acá, hermanos, es que se está censurando el deseo desmedido por tomar lo que tiene otra persona, a tal punto que estoy dispuesto a hacer cosas incorrectas con tal de obtenerlo. Esa es una característica de la codicia. La codicia va a usar el pecado para poder satisfacer ese deseo. En otras palabras, tienes dos personas, los dos quieren casa propia. Pero uno se encarga de trabajar todos los días, a ahorrar y conseguir su casa. El otro se encarga de hacer negocios turbios, de robar en el trabajo y de aceptar sobornos. Los dos terminaron con casa propia. ¿Cuál codició? El segundo, por supuesto. El primero lo obtuvo por medios lícitos. El segundo lo obtuvo pecando. Si lo que tú quieres lo tienes que conseguir a través del pecado, es una codicia. Eso es codicia. Y los mandamientos nos muestran que todos los pecados se alcanzan, todos los pecados se consuman por la codicia. Cuando un hijo no está contento con la autoridad de sus padres y quiere ponerse a la altura de sus padres, los va a deshonrar. Cuando un hombre por codicia quiere saldar el honor de una ofensa, lo mata. Cuando un hombre codicia a la mujer de su prójimo, adultera. Cuando un hombre codicia los bienes de su hermano, roba. Cuando un hombre codicia algo de los demás, va a estar dispuesto a mentir incluso. Los mandamientos nos muestran que el principio de todas las maldades es la codicia. Y este mandamiento tiene más aplicaciones que ningún otro. Todos los demás mandamientos son muy explícitos. No harás tal cosa, no harás tal cosa, no, hasta ahí. Pero mira todo lo que nos dice que no debemos codiciar. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su criado, su buey, su asno, cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el Señor con esto? Que la codicia no es aceptada delante de Dios por ningún término. Nada de que, sí, yo no he codiciado a la mujer, pero sí que me traje el burro de mi prójimo. No. Es muy importante para la nación de Israel
que aprendan a no ser codiciosos, porque recuerde que ellos están heredando toda una tierra. Ellos están heredando toda una tierra y la única forma que ellos guarden la ley es que se abstengan de la codicia. Hermano, en la codicia se encuentra el pecado. Piense conmigo, Génesis 3:6, escuche el pensamiento de Eva en la tentación. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y lo comió. Y le dio también a su marido y él comió. ¿Dónde se originó el pecado del huerto del Edén? En la codicia. David un día paseándose por su palacio, ve a la mujer de su prójimo bañándose. ¿Y qué hace? La codicia. La trae, adultera con ella, luego manda a traer al esposo, lo manda a matar. Todo nació ¿cómo? En la codicia. Acán, cuando el pueblo de Israel había derrotado a sus enemigos y Dios les había dicho, rompan todo, nada, no tomen nada de nadie. Acán vio un tesoro y lo escondió por codicia. La codicia es el primer escalón en la escalera del pecado. Nadie peca sin antes haber pasado por la codicia. Por eso es la importancia de este mandamiento. Si tú quieres vivir de una manera santa, tienes que cuidar la codicia de tu propio corazón. Escucha lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hasta ahí estamos bien. Pero entonces, ¿de dónde nace el pecado? Dice Santiago, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que es ese deseo por tener lo que no debes tener, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Hermano, este mandamiento nos muestra que el primer escalón que todo pecador hace para descender hacia el pecado, ese primer escalón se llama codicia. Por eso es que es tan grave. Es más, este mandamiento tiene implícito algo más. ¿Alguna legislación del mundo puede condenar la codicia en el corazón de otro? No. ¿Cómo hace un policía para saber que tú estás codiciando robarle el celular al que está a tu costado? No tiene forma. Nosotros no nos vemos los corazones. Recién cuando alguien le arrancha el celular a otra persona, ahí sí puedes decir tú, tuvo codicia en su corazón. Pero entre tanto que esté ahí paradito sin hacer nada, tú no sabes. Pero a los ojos de Dios, Dios no tiene que esperar a que tú cometas un pecado para darse cuenta de que había pecado en tu corazón. ¿Desde cuándo Dios lo ve? ¿Desde cuándo existe el pecado en nuestro corazón y Dios lo ve? Desde el mismo momento en que tú estás codiciándolo. Desde el mismo momento en que tú en tu cabeza ya comenzaste a armar el plan de cómo obtener lo que quieres. Esto nos explica por qué desear la mujer del prójimo y es considerado adulterio. El Señor Jesús no nos dijo que el adulterio comenzaba con el acto carnal. El adulterio comienza ¿dónde? En la codicia del corazón. Por eso, hermanos, es que debemos aprender a no codiciar.
Dentro de las cosas más importantes que tú tienes que aprender es a cuidar la codicia de tu corazón. Tienes que incluso enseñarle a tu hijo a que no codicie. La codicia se muestra desde etapas muy tempranas de nuestro hijo, de nuestros hijos. ¿Has visto un niño haciendo una pataleta porque quiere algo? ¿Sabe cómo se llama eso? Codicia. Él quiere y no le importa hacer lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Se va a tirar al piso, va a hacer lo que sea. O si no, si tu hijo miente para obtener lo que quería, o si tu hijo le arranca a su hermano lo que tenía su hermano porque él lo quiere, eso se llama codicia. Y nuestros hijos, al igual que nosotros, tienen corazones codiciosos. Si tu hijo hace una pataleta para obtener algo, nunca se lo des. El pensamiento es, no, dáselo para que se calle. Pero no te das cuenta del daño que le estás haciendo. Le estás enseñando que la codicia es el medio por el cual alcanzar lo que quiere. Le estás enseñando tú mismo que si codicia, él va a poder alcanzar. Que si hace algo lo suficientemente feo para los demás, va a recibir lo que desea. No, hermano, nunca le des a tu hijo lo que pide cuando lo pide de mala manera. Tampoco permitas que lo retenga cuando lo arranchó del hermanito. No, es que es muy chiquito y no comprende. No, tiene que aprender a respetar a su hermano. Usualmente, ¿no te has dado cuenta que los hijos menores son los más mal portados en comparación con los mayores? Porque el mayor tuvo que aprender a compartir con el chiquito, así no quería. Porque el chiquito se lo arranchaba y el papá, ¿qué le decía? Déjaselo, está chiquito. Pero como el chiquito nadie se lo arranchó, él está acostumbrado a quitarle a todo el mundo lo que él quiere y no pasa nada. No, hermano, tú como papá tienes que poner límites allí. Tienes que poner límites. Ahora, si tu hijo es hijo único, ahí tienes un trabajo todavía más especial, porque los hijos únicos tienden a creer que ellos se merecen todo lo que los padres tienen. Tienes que hacer un trabajo con el corazón de tu hijo. Tienes que trabajar con ellos. Porque ellos van a creer que su padre existe para satisfacer sus deseos. Y no es así. Que aprenda a esperar. Cada vez que él diga A, no salgas corriendo a comprárselo. Que espere, que se lo gane. También enséñale a ser agradecido, a recibir y dar gracias, a decirle a los demás gracias por el regalo. También otra forma que podemos enseñar a nuestros hijos es que cuando reciban un regalo, regalen un juguete a otra persona. Así se acostumbran no solamente a recibir, sino también a ¿qué? A dar. Y ojalá que regaláramos no solamente los juguetes que ya están destruidos, ojalá que enseñarles a regalarle algo que le guste, algo que de verdad signifique algo en su corazón, desprenderse de ello. Si no trabajamos la codicia en nuestros hijos, ¿sabes lo que vamos a tener? Hijos que nos sacarán los ojos. Usted ha escuchado la expresión, ¿no? Cría cuervos. Algunos padres hacen una labor excelente para criar cuervos, sin darse cuenta que esa codicia que alimentaron de niños, un día les cobrará la factura. Y ese niño va a sufrir tanto en la vida. ¿Qué hacer si yo estoy violando el 10º mandamiento? Hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es meditar a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que estoy haciendo? Porque nuevamente estamos diciendo, 2 personas pueden querer una casa y uno está codiciando y el otro no.
La pregunta es, ¿cuál es tu motivación de hacer lo que tú quieres hacer? Porque si para alcanzar lo que tú quieres tienes que pecar, estás codiciando. Para las que son mamás acá y que sueñan con ser alguien en la vida y para hacerlo tienen que abandonar a sus hijos en casa, eso se llama codicia. Estás codiciando algo y no te interesa abandonar a tus criaturas con tal de obtenerlo. Eso se llama codicia. Tienes que meditar muy bien en las razones de tu corazón. Para los varones que estamos acá, si lo que importa es el trabajo y mi estatus y mi crecimiento y esto y lo otro porque yo quiero presumir a los demás, o me caso con la más bonita que encuentre porque la voy a traer como un trofeo para que los demás digan, wow, qué poder de convencimiento tiene. Entonces no te casaste por amor, te casaste ¿por qué? Por codicia. Hay que examinar muy bien las motivaciones de nuestro corazón. El corazón es engañoso. El corazón es engañoso, hermano, no te fíes de él. No te fíes de él. Deja que Dios sea el que lo examine. Y cuando tú reconozcas una actitud de pecado, pide perdón al Señor. Otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender para no ser codiciosos es aprender a contentarnos con lo que tenemos. Muchas cosas, hermano, no las necesitamos. Y estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios que no son necesarios y más bien son dañinos con tal de obtener lo que queremos. Pero Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He vivido en la pobreza, he estado feliz. He vivido en la riqueza, he estado feliz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendamos a contentarnos. No estoy diciendo que no añores crecer económicamente o que tu familia crezca y mejore. No, es bueno tener esos anhelos, pero nunca obtenerlos a costa del pecado. Nunca. No sigas, si para obtener algo tienes que hacer lo incorrecto, no sigas perseverando en hacerlo. No es que, pastor, para montar la empresa tengo que pagar ahí en la municipalidad, hacer las cosas por debajo. Y si no, no se puede, pues no lo hagas entonces. No lo hagas. No, pero pastor, es que ya invertí tanto dinero en esto. Es mejor, hermano, perder el dinero que fallarle a Dios. Es mejor perder el dinero que fallarle a Dios. Recuerda que es mejor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque mejor es entrar manco o tuerto al reino de los cielos que enterito irte al infierno, nos dice el Señor. En otras palabras, si algo te está creando codicia, no juegues con eso. Córtalo y córtalo de raíz. Debes mantener una actitud vigilante hacia la codicia. Tienes que estar constantemente examinando tu corazón y pidiéndole a Dios que te ayude a entender las motivaciones de tu corazón. Hazlo parte de tus oraciones habituales. Señor, ¿y por qué yo quiero esto? ¿Cuál es mi deseo de verdad? Recuerda que a Dios no lo puedes engañar. Y finalmente, cuando desees algo, ponlo en oración. Ponlo en oración, pídele a Dios que lo pueda recibir si es su voluntad. Esfuérzate en todo lo legal por alcanzar lo que quieres. Esfuérzate al máximo, pero nunca caigas en el afán que termina pecando por obtener lo que desea. Nunca llegues hasta ese punto. Ese es el 10º mandamiento. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón.
Dios ha hecho todas las cosas para que nos alegremos con ellas, no para que pequemos por obtenerlas. Amén. Repasemos los 10 mandamientos. Cierre su Biblia. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imágenes. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no adulterarás, no cometerás adulterio. Octavo: no robarás o no hurtarás, y noveno mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º mandamiento: no codiciarás.